bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un periodo polémico y fascinante, la Revolución Cultural China. Primero deberíamos preguntarnos: ¿fue la Revolución Cultural China una catástrofe sin sentido? ¿O una apuesta radical por transformar una sociedad desde sus cimientos? Entre 1966 y 1976, China vivió una década de agitación política, social y cultural sin precedentes. Bajo el liderazgo de Mao Zedong, millones de jóvenes tomaron las calles, las escuelas y hasta los hogares, todo en nombre de la revolución. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue una locura autoritaria? ¿Un intento fallido? ¿O algo más? En este vídeo te voy a contar algunas de las diferentes interpretaciones de este proceso. Y créeme, las diferencias son enormes. Sección 1. La visión hegemónica. La visión más conocida en Occidente presenta la revolución cultural como un desastre total. Para el historiador John Fairbanks y el diplomático Henry Kissinger, esta fue una década de caos, violencia y retroceso. Fairbanks, en su obra China, una nueva historia, sostiene que la revolución cultural fue el triste cierre de 2 décadas perdidas. Para él, Mao actuó como un monarca moderno, destruyendo instituciones, cultura e incluso a sus propios camaradas, todo para consolidar su poder personal. Este historiador estadounidense señala 3 grandes motivos detrás del estallido. El miedo de Mao a la burocracia urbana, que él veía como una nueva clase privilegiada. Su odio al revisionismo soviético, que consideraba una traición al verdadero comunismo. Y la necesidad de recuperar el control del Partido Comunista, que ya no lo seguía ciegamente. Kissinger, por su parte, afirma que Mao literalmente pulverizó el Estado chino. Describe escenas impactantes, hijos denunciando a padres, estudiantes golpeando profesores, libros quemados en masa. En Pekín, casi 5.000 sitios históricos habrían sido destruidos. Y eso no fue todo. La economía se frenó, la política exterior se volvió agresiva y muchas relaciones diplomáticas se rompieron. China, según esta mirada, se encerró en sí misma y entró en una etapa de retroceso. Ambos autores hablan de hasta 100 millones de víctimas entre muertos, encarcelados y perseguidos. Todo este sufrimiento quedó expresado en un nuevo género literario, la literatura de las cicatrices. Ahora bien, incluso Kissinger admite que este gran fracaso que significó la revolución cultural reveló algo importante, que el verticalismo y el dogmatismo tenían límites. Y que, quizás sin quererlo, esa experiencia allanó el camino a las reformas de Deng en los años 80. En resumen, según esta visión hegemónica, la revolución cultural fue una tragedia que dejó al país devastado, pero que también marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Sección 2. Una crítica con matices. Después de la visión demoledora de Fairbanks y Kissinger, aparece Maurice Meissner con una postura más compleja. En su libro La China de Mao y después, Meissner también reconoce que la revolución cultural fue una tragedia, pero agrega algo importante: no fue una locura sin sentido. Según Meissner, Mao no se levantó un día y decidió sembrar el caos. Tenía una preocupación real. El Partido Comunista se estaba alejando del pueblo y convirtiéndose en una burocracia autoritaria. Para evitarlo, apeló a lo único que podía sacudir al sistema: una revolución desde abajo. Meissner nos cuenta que en la visión de Mao, no podía haber verdadero socialismo sin un cambio profundo de mentalidades, valores, cultura. El problema fue cómo lo hizo. La movilización masiva de estudiantes, obreros e intelectuales pronto se volvió incontrolable. Y en vez de transformar al sistema, lo paralizó. Se cerraron escuelas, se purgó a funcionarios, se desató una ola de violencia. Las buenas intenciones quedaron enterradas bajo el terror y la frustración. Y las paradojas se acumulan. Se buscó empoderar a los jóvenes, pero esa generación terminó llamándose a sí misma la generación perdida. Se pidió a los obreros que se organizaran, y luego sus grupos fueron disueltos por el Estado. Se invitó a los intelectuales a sumarse a la lucha, y luego fueron perseguidos, encarcelados o silenciados. Pero, para Meissner, no todo fue negativo.
Meissner también destaca logros reales, sobre todo en el ámbito rural. La educación primaria se expandió en el campo. Se mejoró el acceso a la salud gracias a los llamados médicos descalzos, que en muchos casos eran estudiantes de medicina enviados a zonas rurales a brindar atención médica a los campesinos. Y se impulsó una industrialización rural descentralizada, que más tarde fue clave en el boom económico post-Mao. El problema, para Meissner, fue estructural, no se crearon nuevas instituciones democráticas. El pueblo no obtuvo el poder que se le prometía. Al final, la burocracia sobrevivió, más fuerte que nunca. En palabras simples, una revolución con buenas ideas, pero malos métodos y peores resultados. Sección 3. Repensar la revolución cultural. Y ahora llegamos a dos voces radicalmente distintas. Alain Badiou, filósofo francés. Y Mo Gao, historiador chino. Ambos proponen algo muy provocador. ¿Y si la revolución cultural no fue un desastre, sino un experimento de transformación total, con luces y sombras, pero profundamente emancipador? Badiou dice que la revolución cultural fue la última gran revolución política del siglo XX. No fue solo una pelea de poder, fue un intento de ir más allá del modelo tradicional de partido-estado. De inventar nuevas formas de participación, de rebelión y de organización popular. Durante esos años aparecieron movimientos inéditos, los Guardias Rojos, la Comuna de Shanghái, las tomas del poder. Todo eso, para este filósofo francés, fue prueba de que existía un verdadero deseo de ruptura con lo viejo. Pero también reconoce que el experimento tuvo sus límites. Esas formas nuevas no pudieron consolidarse. El partido, al final, recuperó el control. Por su parte, Mo Gao se lanza de lleno contra la narrativa tradicional. Denuncia que tanto en Occidente como en la China post-Mao se ha construido una versión distorsionada del periodo. Una versión que demoniza al maoísmo, oculta sus logros y justifica las reformas capitalistas posteriores. Gao afirma que la revolución cultural fue un proyecto de transformación profunda que llevó la educación y la salud al campo como nunca antes, abrió las puertas del arte y la cultura a los sectores populares y promovió una igualdad de género sin precedentes. Incluso el arte fue revolucionado. En lugar de representar emperadores y héroes de élite, se mostraban campesinos y obreros como protagonistas. Se crearon obras por y para el pueblo. Gao lo resume así: durante la revolución cultural, se destruyó cultura, pero también se creó cultura. También destaca avances científicos enormes, desde computadoras y satélites, hasta el desarrollo de la bomba atómica. Todo, en un país que apenas unas décadas antes era semifeudal. Además, en ese momento, la educación, la salud y la vivienda no eran bienes de mercado, eran derechos. Y eso cambió profundamente la vida de millones. Lo más interesante es que para Gao, la memoria de la revolución cultural está viva hoy en China. Muchos la recuerdan como un momento de mayor igualdad, justicia social y acceso a derechos básicos. Una especie de utopía rota, que se usa como contraste frente a las desigualdades sociales que aparecieron tras la muerte de Mao. Cierre. La revolución cultural china no puede resumirse en una sola frase. Para algunos, fue un infierno de represión. Para otros, una revolución frustrada. Y para otros un momento de esperanza, creatividad e igualdad como nunca antes. Quizás la pregunta no sea si fue buena o mala, sino, ¿qué tipo de sociedad intentó construir? Y, sobre todo, ¿por qué todavía nos sigue interpelando hoy, casi 60 años después? ¿Con cuál de estas miradas te sentís más identificado? Gracias por llegar hasta acá, nos vemos la próxima.